Bueno, empezamos entonces con la entrevista. Muchísimas gracias, Tania, por el tiempo, por la entrevista. Y se ha dado en estos últimos días, bueno, entrada en vigencia desde este mes, un nuevo tributo y que podría perjudicar precisamente al arte y a la cultura, que es la imposición de un 12% del IVA. Cuéntame, ¿esto les afectaría a ustedes? ¿Tienen ya conocimiento de esto? ¿Cómo van a tomarlo desde el sector artístico-cultural? Sí, Bienvenido. ¿cómo están? Buenos días. Nosotros ya desde el sector artístico veníamos siguiendo el tema desde que hubo esta propuesta de parte del Ejecutivo en su reglamento y lo que habíamos sentido un poco de tranquilidad en dos sentidos. Uno, que había habido unas vocerías de parte del SRI diciendo que todo lo que es relativo al catálogo de servicios artísticos que graban IVA cero no iba a ser afectado por este impuesto. Y además hay una sentencia de la Corte Constitucional, ¿no es cierto?, donde se establece esta diferencia entre un espectáculo público masivo, digamos, de corte comercial y un espectáculo público enfocado en el arte y la cultura. Entonces, lo que sucede ahora que nos trae una nueva preocupación es que la norma se emite, pero sin esta letra pequeña o el reglamento que tiene que ir acompañado de esta norma técnica que ayude a su interpretación. Entonces, si de por sí ya el entendimiento de la economía y de la cultura es súper difícil en nuestro medio, los contadores generalmente tienden a hacer interpretaciones a gusto de cada uno. Entonces, cuando no existe este acompañamiento de una letra chica, nosotros quedamos en total desprotección. Ok, con esto lo que me señalas entonces es que se necesita esta resolución, que entiendo es el SRI quien debe emitirla para conocer finalmente qué sectores, porque incluso se habla de que el cine podría verse afectado el incremento de las entradas. Pero centrándonos, digamos, en el teatro, en caso de que ustedes ya conozcan cuál es esta resolución y formen parte ya de este nuevo impuesto, que tengan que ustedes también cobrar este impuesto, pagar este impuesto, pues, ¿cómo afectaría al sector del teatro, de las artes escénicas específicamente? Un incremento. Sí, bueno, yo de partida te quiero decir que esto es una impericia total del Ministerio de Economía y Finanzas que se hizo sin ningún tipo de articulación con el Ministerio de Cultura y Patrimonio, por ejemplo, que es nuestro ente rector y que son los responsables de esa política pública que protege a los servicios artísticos culturales en un catálogo de 14 servicios que son exentos de IVA. Y que se hizo ya en base a todo un levantamiento de datos sobre la fragilidad económica de nuestro sector. Si de por sí en las condiciones del IVA cero ya es difícil que los públicos accedan a otras manifestaciones distintas del mainstream. Yo, por ejemplo, que me pertenezco a la red de espacios independientes del Distrito Metropolitano de Quito, nosotros somos aproximadamente unos 30 agremiados. Ninguno de nuestros espacios sobrepasa las 200 butacas, es decir, la mayoría tienen menos de 100 butacas y nos movemos en un ámbito económico bastante precario y en otras formas de economía cercanas al cooperativismo, incluso a veces nuestros espectáculos o exhibiciones se realizan no necesariamente con una tarifa, sino con aportes voluntarios del público. Entonces, realmente este tipo de medidas, o sea, nosotros enfrentamos una realidad cultural donde lo que se debe hacer es incentivar y esta medida lo que hace es todo lo contrario, es retraer el consumo cultural a un sector debilitado desde siempre. Claro, y en este proceso lo que señalan algunos es precisamente de que no afectaría, por ejemplo, ponen que a conciertos se va una vez, dos veces al mes, de que al cine igual una vez a la semana, que no afecta la economía, pero lo que tú me comentas también, digamos, ustedes también formarían parte de este incremento y les afectaría directamente. Si me dices que hay menos de 100 butacas, esto limitaría o reduciría el número de personas que acudan, porque si bien un aporte voluntario, que es como se mueven, como me comentas, incrementar un 12% incrementa la tarifa y pues los asistentes evidentemente se reducen. Claro, porque es que yo te estoy hablando también desde una doble realidad, digamos, como administradora de un espacio, pero también como hacedora de cultura, ¿no? Que nosotros el día de mañana sobre los ingresos que nos procuramos como artistas, antes teníamos un IVA cero que era un incentivo para nuestros clientes o consumidores. Hoy en día, además, eso se graba y generalmente el consumidor no lo asume, lo asume
el artista, entonces se precariza aún más las economías, pero yo sí creo que hay que puntualizar en algo importante, que es que hay distintos modos de hacer, o sea, también la economía de la cultura es diversa y entonces a lo que tiende la norma es a meternos todos dentro de un mismo saco. Entonces, los modelos de gestión, por supuesto que hay un modelo de gestión de la cultura comercial, ¿no es cierto?, que está enfocado en producciones mucho más grandes, donde el valor de la entrada supera, no sé, te digo, los 30, $40, donde el nivel de lucro de las empresas que fomentan ese tipo de exhibiciones es alto. Eso es un modelo de gestión. Y hay otro modelo de gestión que es el modelo de gestión de los independientes, que es el sector al que me pertenezco, que sí, o sea, no es que no queremos ganar dinero, pero el lucro no es el primer propósito, ¿no? Es un ambiente donde prima la investigación artística, el lenguaje de autor, otro tipo de valores. Entonces, la norma lo que pasa es que tiene que hacer esta discriminación entre esos dos sectores, porque, digo, pagar impuestos igual es importante, ¿cierto? En un país porque hay que redistribuirlo y es parte de nuestra responsabilidad ciudadana, pero no es lo mismo los modelos de gestión y los niveles de ejercicio económico de estos dos ámbitos son distintos, entonces la forma de verlos debe ser así, y para eso existe data que lo demuestra. Claro, y lo que me dice, si bien son sus espacios los que trabajan en temas de investigación artística, corporal, etcétera, finalmente también se debe vivir y se viene el sector artístico cultural sobreviviendo. O sea, antes de la pandemia había una precarización del trabajador, del gestor cultural, luego se ha mantenido y no ha cambiado. Y ahora con este nuevo impuesto que se pondría, pues agudizaría más esta situación. Y para consultarte, por ejemplo, me dices que sostienes tú un espacio como administradora. ¿Cómo lo sostienes? ¿Cuáles las formas y los mecanismos? Hay que ser creativos. ¿Cuál es tu mecanismo? Bueno, o sea, bueno, yo soy administradora del espacio La Insensata, que es una carpa de circo que realmente ahorita está guardada porque desde la pandemia no se pudo reactivar, pero conozco de cerca la realidad de todos los demás espacios que son miembros de nuestra agremiación. Yo te diría, nosotros en 2014 empezamos siendo aproximadamente 42 miembros, los cuales subsistimos unos 25, 30, y la economía se mueve en un ámbito casi doméstico. Los espacios se sostienen porque desenvuelven a veces en los mismos lugares de vivienda de los artistas. Y yo cuando sostuve La Insensata, digamos, el espacio nunca era sostenible per se desde el punto de vista de la taquilla, ¿no es Ujú. cierto? Era prácticamente yo con otro tipo de gestiones, incluso mi salario como actriz, que va y apunta a sostener estos espacios. Recientemente en Tumbaco, por ejemplo, se acaba de cerrar el espacio El Telón de Aquiles, Yes. también un espacio valiosísimo para la cultura, un único espacio que había en Tumbaco, se cerró, precisamente porque los espacios del circuito independiente no tienen estas fórmulas de la lógica comercial y por lo tanto necesitan sostenimiento. Si el Estado no puede darlo, entonces por lo menos que den incentivos al público para que acuda, pero sucede todo lo contrario, ¿no es cierto? Lo que hay es impuestos de imposiciones y creo que sobre esta diferenciación de los modelos de gestión que yo te estoy hablando, creo que es un buen momento donde entendería yo que el ente rector va a entrar en discusión con el SDI para poder hilar fino sobre esta norma. Entonces, lo que queremos discutir nosotros es cuáles son los criterios que van a operar para hacer estas distinciones, ¿no es cierto? El aforo, el costo de la entrada, la facturación anual del promotor, o sea, ¿cuáles son estos criterios para poder distinguir estos modelos de gestión comercial e independiente y que corresponda el grabar o no? Claro, y por ejemplo, ¿creerían que el Ministerio de Cultura podría, digamos, emitir directrices o emitir algún pronunciamiento favorable para ustedes, teniendo en cuenta de que, por ejemplo, siempre en ciertos espacios de la política pública, ruedas de prensa que se han hablado sobre la creación supuestamente de políticas públicas del sector cultural, siempre se ha dejado a un lado los espacios independientes, incluso, por ejemplo, en el tema de fomento del IFSI, por ejemplo, siempre cuando se les dice qué va a pasar con los espacios independientes, se cuestionan como, ¿y quiénes son los independientes? Como un poco minimizarlos. ¿Cómo ves tú esta perspectiva? Sí, yo creo que es una discusión que ya está entrando a un buen lugar,
¿no? Yo sí tengo confianza que el ministerio actual, desde su subsecretaría de Política Pública, pueda defender esto, porque precisamente el único logro que ha tenido este ministerio en 15 años ha sido esa norma, el catálogo de servicios de IVA cero, y esto de 150% de la deducibilidad, han sido como los dos íconos de logros de la política pública. Entonces, digo, ellos tienen que defenderlo. Yo estoy segura que se trata ahí también de entrar en un buen diálogo con el SRI. Estoy confiando de que eso suceda, pero por supuesto que también se haga de manera participativa para que seamos también los actores los que podamos aportar, como te digo, a hilar fino en esa norma, que finalmente es la que va a dar el colchón para que esto se interprete bien. Claro. Para finalizar, Tania, ¿algún mensaje, alguna cosa que añadir sobre esta propuesta del gobierno que finalmente la ha pasado por este decreto ley que se ha dado ya paso por parte de la Corte Constitucional? Bueno, siempre como llamar la atención sobre la importancia del diálogo entre instituciones, primero que nada, es decir, conversen Ministerio de Economía y Finanzas, conversen Ministerio de Cultura y Patrimonio, conversen SRI, esas mesas técnicas son súper necesarias para nuestros sectores, todo lo que necesitamos para poder asentar las ideas, y conversemos también los actores independientes con la institución, ¿no? Creo que lo que los ciudadanos tenemos que hacer y decir es quizá de las cosas más importantes, y entonces de estos diálogos siempre algo bueno va a salir. Ok, listo. Muchísimas gracias, Tania, por el tiempo, por la entrevista. Esperamos conversar en una próxima ocasión con buenas noticias ya para el sector cultural artístico de los independientes. Ojalá. Gracias. Gracias a ti. Chao, chao.